Muy buenas noches, mi nombre es Marta Vanessa Salami. Vamos a hablar sobre una teoría del comportamiento organizacional. Yo escogí la teoría del recurso humano, pero pues voy a definir un poco qué es comportamiento organizacional. Comportamiento organizacional es aquel que busca investigar el impacto que puedan tener individuos, grupos y estructuras dentro de las organizaciones con la finalidad pues de mejorar la eficiencia en las organizaciones. Bueno, como les decía, yo escogí la parte de recurso humano. El contexto histórico y socioeconómico se da entre 1924 y 1932 o principios de los años 30. Surge en Illinois, en Estados Unidos, en una fábrica que se llama Western Electric. Sus autores pues son Hawthorne, Abraham Maslow y Douglas MacGregor. Y lo que hacen es pues unas pruebas en una compañía eléctrica para medir los niveles, para determinar la eficiencia y los niveles de productividad en sus obreros, ¿sí? Hacen un experimento, bueno, lo hace Hawthorne, hace un experimento donde escoge dos grupos de trabajadoras, ¿sí? Las pone a ejecutar la misma operación, pero lo que hace es que les pone diferentes condiciones laborales para medir cuál es su rendimiento. Eh, um, bueno, pues él logra determinar después de diferentes periodos, ¿sí? Después en este experimento lo que hace es que les pone tiempos de descansos diferentes, les modifica el salario, aísla a un grupo y al otro no, genera como diferente, a uno les pone un horario más extenso, a otros más cortos para determinar qué tan eficiente es la persona, ¿sí? Y se da cuenta que pues el obrero no actúa aislado, sino que busca como trabajar mejor o su productividad aumenta si está en un medio, eh, en un medio social, ¿sí? Y pues él determina la importancia de trabajar en grupo. Su capacidad social establece su nivel de competencia y de eficiencia y se da cuenta que cuando están en, un, en un nivel social, cuando están en conjunto, en equipo, se marcan pautas de normatividad y estándares que ayudan a mejorar el trabajo, ¿sí? También se da cuenta que la monotonía genera que el trabajador sea menos productivo y entonces allí mira qué pasa si tienen espacios de descanso y de socialización y se da cuenta que pues el trabajador es más productivo. Entre las contribuciones y las premisas, pues lo que estaban buscando acá era humanizar y democratizar la administración, dándole un mejor trato a los empleados, ¿sí? Eh, Se dan cuenta que las relaciones humanas motiva la necesidad de reconocimiento, de una aprobación social, que el factor económico también incide en la motivación del comportamiento y la felicidad del trabajador. Entonces se busca disminuir la opresión y se busca identificar esa jerarquía de necesidades de los trabajadores. Y se dan cuenta que esta jerarquía se da entre la parte, digamos que como las necesidades higiénicas y las necesidades o los factores que le permitan ir creciendo como persona, esos factores motivadores, ¿sí? Y entonces aquí se dan cuenta pues que a mayor calidad humana pues se van a dar mejores espacios laborales, ¿sí? Eh, y bueno, lo que buscaban era un poco eliminar esos experimentos que se hacían con las personas y que las personas trabajaran durante largas jornadas y que las personas no tuvieran como esos ambientes de descanso, ¿sí? Buscan identificar esas necesidades y empiezan a crear ambientes sociales adecuados, horarios de trabajos correctos, beneficios que motiven a los trabajadores, tiempos de descanso, lugares con condiciones óptimas. Eh, um, bueno, eh,
También, sí, como eso es lo que pueden identificar durante todo este proceso. Mi posición al respecto, pues es que me parece que es como una gran base para generar condiciones más humanas en los ambientes laborales, que actualmente muchas empresas usan este método y motivan a sus empleados generando un mayor compromiso por parte de ellos, una mayor responsabilidad. Efectivamente, cuando modifican horarios y cuando están como que dando las condiciones óptimas, el trabajador es más productivo. Pues esa es mi posición al respecto. También creo que el trabajo debe ser visto como un lugar motivador, un lugar donde uno pueda en verdad distraerse y hacer las cosas bien y que sea un lugar de deleite, ¿no? También creo que el trabajo, el trabajo, el sitio de trabajo debe tener un entorno social óptimo de respeto y debe tener una normativa clara, una normatividad clara donde la gente pues sepa a qué llega, cuáles son esas cosas que debe hacer, hasta dónde se limita sus trabajos, pero además hasta dónde va con respecto de la la otra gente. Bueno, pues muchas gracias. Yo me basé en, la bibliografía, pues yo me basé en los materiales que dio el profesor para estudiar. Esa es como, digamos que la bibliografía que estudié. Muchísimas gracias. Feliz noche.